En un sistema cónico definido por sus parámetros de la distancia del punto de vista al plano del cuadro y la altura del punto de vista respecto al plano geometral, está representada la diagonal vertical de un octaedro regular, según un segmento de cierta medida. Una pareja de aristas horizontales forma 30 grados con el plano del cuadro. Se pide su representación, así como las coordenadas del vértice más bajo del poliedro. El citado vértice inferior del cuerpo está en el plano principal, que es perpendicular al plano del cuadro trazado por el punto de vista, y tiene su perspectiva en el punto medio del segmento definido por los puntos de corte con la línea de tierra y la del horizonte de la perpendicular a dicha línea de tierra. La medida real de la diagonal coincide con la altura del punto de vista respecto al plano geometral. O sea que, como se ve, se nos aporta un sistema cónico con una línea de tierra y una línea de horizonte, un punto de vista que tiene una distancia al plano del cuadro determinada, y luego hay una diagonal de un octaedro regular que es vertical, de modo que el vértice más bajo de esa diagonal, se supone que está situado en el geometral, está en el punto medio del segmento obtenido al trazar una perpendicular al plano del cuadro, a la línea de tierra, por el punto de vista. Bien, dos aristas horizontales forman 30 grados con el plano del cuadro. Aquí en este caso no se da especificación y por tanto puede ser fugando hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, aquí tenemos unos hipotéticos datos, la línea de horizonte, la línea de tierra, el punto de vista, el punto principal, y esta es la distancia del punto de vista al plano principal. Bien, se nos dice que el vértice más bajo se supone que está situado en el geometral de ese poliedro, se encuentra en el punto, su perspectiva se encuentra en el punto medio del segmento comprendido entre la línea horizonte y la línea de tierra, obtenido al trazar un plano perpendicular por el punto de vista. De modo que la intersección de ese plano perpendicular sería este segmento y el punto medio estaría por aquí, sería la perspectiva ya cónica del punto A, del vértice más bajo. Como nos dicen que la altura de la diagonal del octaedro tiene una medida igual a la altura del punto de vista, pues quiere decir que la medida real de la diagonal sería este segmento, de aquí a aquí, la distancia entre la línea de tierra y la línea horizonte, que realmente representa pues la altura del punto de vista respecto al plano geometral. Bien, por tanto, la perspectiva cónica de ese punto B estaría justo aquí, puesto que nos dicen que la diagonal AB se encuentra en el plano principal, que como se recordará es un plano perpendicular a la línea de tierra y al plano del cuadro trazado por el punto de vista. Por tanto, esto es la perspectiva de la diagonal. Una vez que tenemos eso, tenemos que representar, sabemos que de un octaedro, cuando se conoce una diagonal, los 4 vértices restantes se sitúan en un plano perpendicular a la diagonal, trazado dicho plano por el punto medio. Se recomienda pues repasar un poquito la teoría de los poliedros regulares. Bien, como ese cuadrado se va a encontrar en un plano paralelo al geometral, vamos a suponer la proyección de ese cuadrado sobre el geometral y vamos a batir dicho plano geometral. Por tanto, tomamos, ya se sabe, establecemos una homología con esta recta límite coincidente con la línea en horizonte, este centro de homología y este eje. Y entonces vamos a hallar el centro de ese cuadrado que coincide con este punto cuando arrastremos dicho punto en el abatimiento del geometral sobre el plano del cuadro. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser trazar por el punto una recta cualquiera y vamos a hallar su transformada homológica. Para ello, esa recta la prolongamos hasta cortar aquí al eje de abatimiento, que es el coincidente con el eje de homología. Este punto donde esto es la recta límite, luego uniendo este punto con V tendremos una recta y trazaremos luego una paralela. Esta sería la medida, como se puede ver, de la diagonal del octaedro. Obsérvese que si hubiéramos subido desde el punto A la medida de la distancia entre la línea horizonte y la línea de tierra, hubiéramos hecho una línea que pase por A, hubiéramos llegado aquí, hubiéramos subido y hubiéramos fugado a este punto y hubiéramos levantado por aquí, tendríamos ahí la cónica de B. Esto lo hemos puesto directamente porque era evidente, pero si hubiéramos tenido una cierta altura, pues hubiéramos llevado esa altura aquí, en esta prolongación, al llegar aquí al plano del cuadro, y desde el punto que hubiéramos obtenido, hubiéramos fugado allí, y en el corte con esta vertical tendríamos la cónica del punto B. En este caso, por la particularidad de que la altura del punto B respecto al plano geometral coincide con la del punto de vista, pues la perspectiva del punto B está aquí. Como decíamos, para hallar el abatimiento del A, pues hacemos una recta cualquiera, que es esta, donde corta aquí a la recta límite y unimos con el centro, y por este punto haremos una paralela a esa línea. Y en el corte con esta prolongación, que es la recta que une V con A,
tendríamos ese punto en el abatimiento. Una vez que tenemos eso, tomamos este segmento como diámetro de una circunferencia y habrá que inscribir en una circunferencia de centro en este punto, puesto que ya estamos aquí en la figura en el abatimiento, habrá que inscribir un cuadrado que es la sección media de ese octaedro. Ese cuadrado lo podemos dibujar aquí en una posición cualquiera. Vamos a hacer aquí la línea 30 grados con respecto a el plano del cuadro en el abatimiento, y sabemos que dos lados serán paralelos a esta línea. Podríamos hacerlo hacia la derecha o hacia la izquierda. El enunciado no especifica, pues nosotros lo hemos hecho en este caso hacia la derecha y aquí hemos puesto esta línea a 30 grados. Ahora inscribimos aquí un cuadrado en esta posición y habrá que ponerlo, habrá que girarlo para que estos lados, este y este, resulten paralelos a esta línea de 30 grados. De esta manera lo tendríamos ya aquí en el abatimiento. Y ahora lo que hay que hacer es desabatir por homología, teniendo en cuenta que tenemos este punto y este como pareja de puntos homólogos, este eje de afinidad, este eje de homología, mejor dicho, esta recta límite y este centro. Y entonces ahora es deshacer esta figura para tener lo que queríamos, que es la proyección sobre el plano geometral de ese cuadrado, que es la sección media del octaedro. De modo que nosotros aquí hacemos, por el centro de homología, por el punto de vista, hacemos esta línea que es paralela a esta, con lo cual esto sea la fuga, el punto de fuga tanto de esta dirección y de esta cuando las desabata, y ahora prolongaré esta línea hasta cortar al eje de abatimiento. Y este punto de corte, unido con esta fuga, nos determina esta línea, que es aquella en la que se encuentra la perspectiva de este y este cuando los desabatamos. No hay más que unir este punto y este con el centro de homología V para tener dos líneas que nos cortan en este punto y este a la línea anterior. Y ya tengo aquí la perspectiva de estos dos puntos en el geometral. Haríamos otro tanto con estos dos. O también podemos hacer una paralela a esta línea que fuera paralela a esta, para tener la fuga de estas dos direcciones. No hay más que prolongar y en su corte con la línea horizonte tendría esa fuga. Y ahora ya simplemente, pues lo que voy a hacer va a ser unir esta fuga con este punto y con este, para prolongando esas líneas y llevando en su corte, obteniendo su corte con las que fueran de unir este punto, este punto y este otro con el V entre paréntesis. De modo que uniría este punto con el V entre paréntesis y en el corte con esta tendría aquí la cónica de ese punto. Y lo mismo haría con este otro. Este otro punto unido con el V entre paréntesis nos determinaría aquí la otra línea. O bien, como tenemos aquí esta fuga, desde este punto uniríamos con este y prolongaríamos y en su corte nos daría aquí el punto este en cuestión. Este sería ya el cuadrado proyectado sobre el geometral. Pero estos cuatro puntos no están en el suelo, sino que están a una altura que es la mitad de la diagonal. Lo único que hay que hacer es levantar una altura real igual a la mitad de la diagonal, que es, como decía el enunciado, es la distancia, es una medida coincidente con la distancia entre la línea de tierra y el horizonte. Es un caso particular con unos datos concretos. Y entonces aquí vamos a poner en figura aparte, dejamos aquí, vamos a copiar la figura anterior y vamos a eliminar algunas líneas de la que teníamos aquí en la parte derecha para continuar con la ejecución del problema. Esto es la primera parte y esto es la segunda. Lo hacemos en dos figuras para que se vea más claro el proceso. Levantamos desde aquí, esto sea la altura total, pues tenemos que poner la mitad. Y esa mitad, ahora para levantar por estos dos puntos esa altura mitad, no hay más que desde aquí fugar a este punto y levantar por este punto y por este punto dos líneas verticales. Tendremos aquí este punto y este, que son estos levantados ya a una altura igual a la mitad de la diagonal. Y ahora simplemente pues prolongamos, como van a ser paralelas estas líneas, desde este punto fugo a este y prolongo y levanto por este punto una vertical. Y en su corte con esa otra tendré este vértice del poliedro y haré otro tanto con este. Para ello fugo desde aquí a este punto y desde aquí a este prolongando esta línea, se cortará en otro punto y aquí tendré ya los cuatro vértices. Y ahora ya uniendo el vértice inferior con estos dos de aquí, y bueno, en realidad hay que unirlo con los cuatro, y el superior con los cuatro que tenemos aquí, pues tenemos ya aquí la perspectiva del octaedro. Bueno, pasamos a línea gruesa, lo que sería el resultado de la ejecución, y esta sería la solución del problema. Una vez hecho esto, lo que el enunciado nos pide es que hallemos las coordenadas del vértice más bajo. Para ello sabemos que normalmente la X es lo que se sitúa sobre la línea de tierra, la Y es la profundidad,
que sería la profundidad respecto al plano del cuadro, y la z la altura. Entonces, simplemente lo que hay que hacer aquí, ¿qué va a ser? Pues va a ser trazar aquí una línea que vaya desde el punto principal hasta el punto A y prolongar dicha línea. Entonces, evidentemente, pues aquí vamos a hacerlo, pero vamos a ampliar un poquitín la figura, vamos a eliminar la parte izquierda, esta la vamos a eliminar ya, para que se vea que esto no... y podemos ampliar un poco el tamaño de lo que vamos a hacer y así nos ayuda un poquito. Entonces, esta línea la prolongaríamos, en este caso, y claro, esto hace que, como ese corte se sitúa aquí en el plano principal, la X es 0. La X es 0, al no movernos sobre la línea de tierra. La Y es la profundidad esta. Para hallar la profundidad, lo que hay que hacer es obtenerlo primero, lo que sería uno de los puntos de distancia, o los dos. Para ello haríamos centro aquí, con este radio, trazaríamos un arco de circunferencia. Sería hacer este arco, que vendría de aquí a aquí, este es un punto de distancia, y si este arco lo prolongamos hacia la derecha, pues tendríamos aquí el otro punto de distancia. Ahí tenemos los dos puntos de distancia que nos sirve para hallar las profundidades. Y entonces ahora yo puedo utilizar o bien este o bien este. Entonces simplemente no tengo más que unir este punto con la cónica del punto A, prolongar esta línea, prolongar esta línea que hemos hecho. Y aquí tendríamos que esta distancia, la vamos a marcar más fuerte, sería la coordenada Y de ese punto, o bien la profundidad del punto A respecto al plano del cuadro. Entonces vamos a marcarla en negro para que sea un poquito más evidente. Y esta sería la coordenada Y. Vamos a poner la letra Y correspondiente a esa coordenada. Esta sería la medida Y. Y luego la medida z es verdad, sería la altura de la línea horizontal y respecto a la línea de tierra, dado que el punto B se sitúa en ese plano del horizonte. Luego las coordenadas serían 0 la X, Y sería este valor, y Z sería la distancia entre estos dos elementos. O sea que si aquí hacemos esta línea que venga de aquí a aquí, esto sería la Z. Y entonces la X sería 0. La X sería 0. Y esas son las tres coordenadas. Si quisiéramos saber este valor con los datos que hemos hecho, pues podríamos tomar esta medida y sacar su valor. Pues en este caso observe que ha salido 40. Y la altura esta, pues podemos ver su valor 80. Luego las coordenadas de este punto A más bajo serían 0, 40, 80. 0 la X, 40 la Y y 80 la Z. Y ese sería el caso que hemos planteado.